let's give a big applause to Brian Lowery. Adelante. He has a very special message for us. Tiene un mensaje muy especial para nosotros. Thank you for being with us. Gracias por estar con nosotros. Thank you. I actually am up from Florida as well. Oh, estoy aquí precisamente desde la Florida también. More in Sarasota, Bradenton area is where I come from. Es del área de, what's the name of the area? Sarasota. Sarasota, desde el área de donde yo vengo, así es que es desde ese lugar. When I flew out yesterday, it was 82 degrees. Y cuando yo llegué el día de ayer eran 83 grados, imagínense nada más. When I arrived here, it was 28 degrees. Pero cuando llegué aquí eran 38 grados, ¿puedes creer eso? But I am still very happy to be here with you. Pero estoy muy contento de todas maneras de estar con ustedes. And I do want to let you know that you sounded beautiful. Y quiero decirles que sonaron muy bien en la alabanza, ¿eh? I want you to look up here, and I want us to look at a verse of Scripture. Vamos a ver un pasaje de la Escritura. Por favor, vean las pantallas. This is from John chapter 13, verse 34. Y dice Juan 13:34. A new commandment I give to you, Jesus says, Jesús dijo, este mandamiento nuevo les doy, that you love one another. que se amen unos a los otros. We love this commandment, don't we? Nos encanta este mandamiento, ¿verdad que sí? Now, there's a lot of commandments from Jesus that sometimes we don't want to talk about. Hay muchos mandamientos de Jesús que muchas veces no queremos hablar. But this is a commandment we love to talk about. Pero este es un mandamiento que sí nos gusta hablar. I've been in professional ministry for right around 17 years. He estado en el ministerio profesional por unos 17 años. And I really have lost track of how many times people have quoted this commandment. Y bueno, ya hasta se me perdió la cuenta de cuántas veces he escuchado que las personas hablan de este mandamiento. Brian, we just need to love one another in the church. Brian, necesitamos amarnos los unos a los otros más en la iglesia. It's the most important thing Jesus told us is to love one another. La cosa más importante que Jesús nos enseñó es amarnos unos a otros en la iglesia, ¿verdad? This commandment has been quoted again and again and again. Este mandamiento se comparte una y otra vez. We love it, and yet the thing we don't love to do is actually talk about what on earth we mean by it. Lo amamos, pero también no nos gusta mucho hablar de lo que realmente significa. One of the things I've noticed about Christians is we love declaration without definition. Una de las cosas que a los cristianos me he dado cuenta que les gusta es hablar de definición más bien de aclaración sin definición, o sea, de términos pero sin definirlos. We love to say love one another, and yet we never talk about what that really means. O sea, hablamos de que nos amemos unos a otros, pero nunca hablamos de lo que significa. And if this is the most important commandment Jesus gave us, we need to know what it means. Y si este es el mandamiento más importante que Jesús nos dio, debemos saber qué significa. So that's what I want to talk about today with you all, is what does it mean for us to love one another? Y de eso quiero hablarles el día de hoy, o sea, de lo que significa que nos amemos unos a otros. But it's not as important what we think it means, but what Jesus thinks it means. Y no es tan importante lo que nosotros pensamos que significa, pero lo que Jesús quiere que nosotros sepamos que significa. So we're just going to break it down here. Love one another. Así es que lo vamos a separar así, dice amar unos a otros. I think it's important for us to understand what Jesus means by love. Así es que es muy importante que entendamos lo que Jesús quiere decir cuando dice amor. And then I think we need to talk about the challenge that Jesus gives us in one another. Y también hablaremos del reto que Jesús nos da cuando dice unos a los otros. So first of all, love. Así es que primero hablemos del amor. I don't know if you know this, but the New Testament was written in Greek. No sé si tú sabes esto, pero el Nuevo Testamento fue escrito en el libro griego. And there were a lot of Greek words for love at the time of Jesus. Y en ese momento habían muchas palabras para definir el amor en el tiempo de Jesús. And it's really important for us to talk about the word for love that Jesus does use. Y es muy importante que nosotros hablemos específicamente de la palabra amor que Jesús utilizó. And I also think it's important for us to talk about the words for love Jesus doesn't use. Y también es importante aclarar cuáles son las palabras de amor que Jesús no utilizó en este pasaje. In John 13, verse 35, Jesus does not use the Greek word eros. En Juan capítulo 13 Jesús no utilizó la palabra eros.
Now, I don't know if any of you are familiar with eros love. No sé si alguno de ustedes sabe lo que significa el amor tipo eros. If you are, you might be a little shocked that I'm even talking about it. Y si tú lo sabes, tal vez incluso hasta te sorprendes de que estoy hablando de esto. And the reason why is because we get our word erotic from eros. Y es porque nosotros recibimos la palabra erótico precisamente de esta palabra eros. So of course that's not the word that Jesus uses in John 13. Así es que obviamente esa no es la palabra que Jesús estaba utilizando en el capítulo 13. If Jesus were to have us love each other with that love, Si Jesús quisiera que nosotros nos amáramos los unos a los otros con ese tipo de amor, it would be terrifying. sería terrible, ¿verdad que sí? But what we need to understand Pero que nosotros debemos entender is that the word eros didn't always talk about sex. es que la palabra eros no necesariamente hablaba sobre sexualidad o sexo. At the time of Jesus, that word was understood a bit differently. Realmente en el tiempo de Jesús se entendía esa palabra de una manera distinta. Eros love was a love in which you enter into a relationship with someone, El amor eros es el amor que habla de entrar en una relación con otra persona and you realize as a human being that you have a lot of needs in your life, y tú te das cuenta como ser humano que tienes muchas necesidades en tu vida, that we're very weak and broken people, que somos gente muy débil y quebrantada. and it's wonderful to have someone who can meet some of the needs we have in life. Y que sería maravilloso tener a alguien que pueda llenar esas necesidades que nosotros tenemos en nuestra vida. And so eros love is us going to that person to get what we need. Entonces realmente la definición de la palabra eros es ir a una persona para recibir lo que nosotros necesitamos. But in John 13, Jesus said that's not the kind of love he wants in the church. Pero en este capítulo de Juan 13 Jesús no está hablando de ese tipo de amor. And the reason why is because that kind of love would mean there won't be a church. Y la razón es porque en esa clase de amor realmente no existiría la iglesia. We cannot have life if we are all looking only to get. No tenemos vida, no podríamos tener vida como iglesia si nosotros solamente queremos recibir y recibir y recibir. We know this to be true not just because Jesus says it, but because we see this in nature. Y sabemos que esto es verdad, no solamente porque Jesús lo dice, pero lo vemos en la naturaleza. An eros love is the same kind of thing a parasite does. El amor tipo eros es lo mismo que hace un parásito. A parasite's a living organism that latches on to another living organism. El parásito es un organismo viviente que se conecta y que se afianza a otro organismo viviente, vivo, And just takes so that it can survive. y succiona y succiona y succiona para poder sobrevivir. And yet this kills the living organism it latched onto. Pero lo que hace es matar al organismo en el cual se acaba de afianzar. And so it will then look for another living organism to get Y cuando from. termina con esto, se va con otro organismo viviente para recibir. And pretty soon everything has died. Y después todo muere. And Jesus says, this is not the kind of love we should have in the church because there is no life in it. Y Jesús dice, no es la clase de amor que nosotros debemos tener porque no habría vida en la iglesia. So again, we can't even imagine a church that is driven by this kind of love. Así es que no podemos ni imaginarnos una iglesia que está siendo manejada o dirigida por esta clase de amor. The church would have died out long ago just because of that, like that parasite long ago. La iglesia hubiera terminado desde un principio simplemente porque hubiera sido un estilo parásito. Which is why Jesus does not use the word eros in John chapter Y 13. por esa razón Jesús no utilizó la palabra eros en el capítulo 13 de Juan. He uses the Greek word agape. Pero utiliza la palabra griega agape. And for us to understand what agape love is, we have to look at the Bible. Pero para que nosotros entendamos lo que significa la palabra agape, necesitamos ir a la palabra de Dios. In the ancient world, the Bible was the only book that ever used the word agape. En el libro, en los tiempos de antes, la palabra de Dios era el único libro que utilizaba la palabra agape. In fact, it looks like
God chose the one word from love that the world hadn't messed up. Es más, es como si Dios hubiera utilizado la palabra que el mundo todavía no había echado a perder. So when we look in the Bible to define agape love, Así que cuando buscamos en la palabra de Dios para definir la palabra agape o el amor agape, this is how we define it. It is a love that looks first to give and not get. y esta es la definición de este tipo de amor, es el amor que da en lugar de buscar recibir. In fact, that's what we see in God and in Jesus in their love. De hecho, es lo que vemos en Dios y vemos en Jesús en la clase de amor que ellos ofrecen. They come to us looking always first to give and not get from us. Vienen a nosotros siempre para darnos y no para tomar de nosotros. And it brings life, doesn't it? Y eso nos da vida, ¿sí o no? You see, if we go to the verse here in John 13, the whole verse in John 13, Y si vamos al capítulo 13 de Juan y vemos el pasaje completo, a new commandment I give to you, that you love one another. les doy este nuevo mandamiento, que se amen unos a otros, Just as I have loved you, you also are to love one another. así como yo los he amado, también ustedes tienen que amarse los unos a los otros. Jesus is saying, if you want to define agape love, look at me. Si Jesús está diciendo, si quieres encontrar la definición del amor ágape, tienes que verme a mí. Jesus tells us to look at his actions. Jesús nos dice, vean mis acciones. And in John chapter 13, before he gives us commandments, Y en Juan capítulo 13, antes de darnos estos mandamientos, you remember that he was washing the feet of the disciples. ¿sabes qué estaba haciendo? Jesús estaba lavando los pies de los discípulos. He was looking to give, and not get. Él estaba buscando dar y dar y dar en lugar de recibir, recibir, recibir. And just after he gives this commandment in John 13, Y justo después de darnos este mandamiento en el capítulo 13 de Juan, he's handed over to the authorities and he's nailed to a cross and dies. es entregado a las autoridades y es crucificado y muere. He gives, Él da y da doesn't get. y no recibe, recibe, recibe. And it brings life. Y eso da vida. This is agape love. Ese es el amor ágape. And you can see how this brings life into the Y church. puedes ver cómo esta clase de amor trae vida a la iglesia. And this is what Jesus calls us to in all of our relationships. Y esto es lo que Jesús nos llama a hacer en todas nuestras relaciones. That we look first to give and not get. Que siempre busquemos dar y no recibir. And this is hard, isn't it? Y eso es difícil, ¿verdad que sí? How many times we go into relationships ¿Cuántas veces nosotros entramos en una relación looking for how they can help us? buscando la manera en la que otros nos pueden ayudar a nosotros? But the love that we see in Jesus Pero el is amor that we look to pour into others. Que vemos en Jesús es que nosotros tenemos que poner en la vida de otras personas, es entregar a otros. We look first to give. Primero buscamos dar. And it brings our friend life. Y eso hace que a nuestro amigo And le it dé brings vida. us life. Y a nosotros también nos dé vida. It's the only way it works in the church. Es la única manera en la que puede funcionar en la iglesia. And Jesus says this is how we are to Y love. Jesús nos dice, de esta manera en la que nosotros debemos amarnos unos a otros. So we say all the time, let's just love one another. Así es que siempre decimos, vamos a amarnos unos a otros. And what we mean by love is we look first always to give. Y lo que significa es que nosotros siempre buscamos dar. We will go into churches and ask, what can this church do for me? Porque vamos a las iglesias y preguntamos, ¿qué es lo que esta iglesia puede hacer por mí o qué me puede dar? Jesus says, no, you go into a church and ask, what can I give the church? Pero dice Jesús, no, tú no vas a una iglesia así, tú vas y dices, ¿qué puedo yo dar? ¿Cómo puedo servir? We will sometimes say, what has the church done for me lately? Y a veces decimos, ¿qué es lo que ha hecho la iglesia para mí últimamente? And Jesus says we're always to ask, what have I done for the church lately? Pero Jesús nos dice, no tienes que preguntar así, tienes que preguntar qué es lo que yo he hecho por la iglesia. This is what it means to love one another. Eso es lo que significa amar a nosotros. And we need to remind each other about this all the time because it's hard. Y tenemos que recordarnos constantemente unos a otros porque es difícil. And it's a lot easier to love with an eros love. Y es mucho más fácil amar con un amor eros. For 5 years, I worked in a church plant on the west side of Indianapolis. Por 5 años trabajé en una plantación de iglesia en el lado oeste de Indianápolis. And in the first year of that church plant, a guy by the name of Tom
asked me if we could start a men's ministry. Y el primer año que yo estaba ahí, una persona de nombre Tom llegó conmigo y me dijo, ¿cómo podemos comenzar un ministerio de varones? He said, we'll meet for breakfast, study together, and pray together. Dijo, pues nos reunimos para desayunar, estudiamos la palabra de Dios y oramos juntos. And he said, I would love for you to go ahead and be a part of that. Y dije, me encantaría que fuéramos parte de esto. And I didn't know if I wanted to because it was going to start at 6 o'clock in the morning. Pero yo realmente no sabía si yo quería ser parte de eso o no, porque iba a comenzar a las 6 de la mañana. I went home that afternoon, was talking to my wife about this new ministry. Fui a casa, hablé con mi esposa sobre este nuevo ministerio. I told her that Tom had asked me to be a part of it. Le dije que Tom vino conmigo y me dijo que quería que yo fuera parte de este ministerio. And she asked me if I was going to be a part of it just like Tom had asked. Y ella me preguntó, ¿vas a ser parte de esto así como Tom te lo pidió? And I told her I wasn't sure. Y yo le dije, pues no estoy seguro. And this sounds really bad, but because I didn't know if I needed it. Y esto suena mal, pero es que realmente yo no sabía si lo necesitaba o no. For several years, I've had a circle of friends that I've taken care of and they've taken care of me. Por muchos años yo tuve un círculo de amigos que cuidaron de mí, yo he cuidado de ellos. And so I said to my wife that afternoon, I don't know if I need it. Y yo le dije a mi esposa en esa tarde, no sé si lo necesito. And it got really quiet in my house. Y hubo un silencio en mi casa. And when it gets very quiet in my house, that usually means I'm in trouble. Y cuando hay un silencio en mi casa quiere decir que estoy en problemas. My wife said, has it ever occurred to you that Tom needs you? Dice mi esposa, ¿alguna vez se te ha ocurrido que Tom te necesita a ti? Even if you feel you might not need this. Aun cuando tú sientas que tal vez tú no lo necesitas. It got even quieter in my Y se house. puso más silenciosa mi casa. I thought about my friend Tom and what he had been through for the last 10 years. Porque pensé en mi amigo Tom y en todas las cosas que él ha pasado por estos 10 años. Tom's wife had been in a car accident and she was paralyzed. La esposa de Tom estuvo en un accidente de vehículo y fue paralizada. For 10 years, every night, it has taken him 2 hours to put her to bed. Y por 10 años le ha tomado 2 horas simplemente prepararla para ir a la cama. He wakes up in the middle of the night to turn her so she doesn't get bed sores. Y se levanta a la mitad de la noche para poder voltearla para que no sea calambre. He wakes up in the morning and it takes 2 hours to get her ready for her work. Y entonces en la mañana le toma otras 2 horas para levantarse y prepararla para que él pueda ir a trabajar. And he has done this every day for 10 years. Y lo ha hecho todos los días por 10 años. What Tom was telling me is that he needed a group of men to give. Y lo que Tom estaba diciéndome es que necesitaba a un grupo de hombres para poder dar. My wife was right, and I was there at 6 o'clock. at Mi the esposa first estaba meeting. correcta y en la próxima reunión yo estaba ahí a las 6 de la mañana. Because that's agape love. Porque ese es el amor ágape. We look first to give Porque buscamos siempre dar primero rather than get. en lugar de recibir. And there is life. Y hay vida. This is what's meant by love. one Eso es another. lo que significa esta clase de amor. But that second part, one another, Pero la segunda parte es unos a los otros. this is actually the worst part. Y realmente esta es la peor parte, ¿eh? I don't know if you've noticed, but one another is really very general. Yo no sé si ustedes saben, pero cuando dice unos a otros es un término muy genérico. When Jesus comes along and says to me, love one another, Cuando Jesús viene a mí y me dice, ámense unos a otros, my first response is, that could be anybody. mi primera respuesta es, eso puede ser cualquier persona, ¿no? And that is exactly Jesus' point, Y es exactamente el punto de Jesús. is that wherever we are, Que donde sea que tú te encuentres, whoever is there, quien sea que esté allí, that is who we love, a esa persona tienes que amar with an agape love. con un amor ágape. If we don't do that, everything begins to fall apart. Si no lo hacemos, todo comienza a arruinarse. Because there is no other group of people in the world who will love so widely. Porque as the realmente church. no hay otro grupo de personas en el mundo que tenga este mandamiento de amar de esta manera. The church is called to love you, any of you. Porque la iglesia está llamada a amarte a ti, a ti, a ti, a ti, a cualquier persona. If I'm honest, there have been moments in my life that I have loved some people with an agape love. Si soy honesto, ha habido momentos en mi vida que he amado a personas con ese amor ágape. But notice that I just said some people. Pero ¿notaste que dije algunas personas?
There have been some people in my life where I have looked first to give to them and not get. Han habido varias personas a las que yo me he acercado para recibir y no necesariamente para dar, But only some. pero solamente algunas. I sometimes carefully pick who gets to get that kind of love from A me. veces yo soy selectivo y escojo quienes merecen recibir esta clase de amor. I suspect all of us carefully pick who gets that kind of love. Y yo sospecho que todos de nosotros seleccionamos o escogemos quienes reciben esta clase de amor. I love to love the people who look just like me. Me encanta amar a las personas que son como yo. I love to love the people who think just like me. Me encanta amar a las personas que piensan igualito a mí. I love to love people who laugh at the same things as me. Me encanta amar a las personas que ríen por las mismas cosas que yo río. I love the people who seem to have their lives put together. Y me encanta amar a las personas que parece que sus vidas tienen sentido, están bien. Or if they have any problems, I love the people who have the same problems as me. O si tienen problemas, me encanta amar a las personas que tienen la misma clase de problemas que yo. I have so often very carefully picked who gets this kind of love. Y muchas veces he sido selectivo en escoger quién merece recibir esta clase de amor por parte mía. And then Jesus comes along and messes it up. Y Jesús viene y lo arruina todo. Love one another. Porque dice, ámense unos a otros. That means that I'm to love the person on my right. Eso significa que tengo que amar a la persona que está a mi derecha, I love the person on my left. amar a la persona que está a mi izquierda, I love the person behind me. amar a la persona que está atrás de mí, I love the person in front of me. amo a la persona enfrente de mí, I love whoever God brings into my life. a quien sea que Dios traiga a mi vida. And I love whoever God puts me in their life. Yo los tengo que amar y también a las personas a donde Dios me lleva. This is what it means to love one Eso another. significa amarnos unos a los otros. Jesus could have picked another Greek word for love. Jesús pudo haber escogido cualquier otra palabra griega para decir amor. There's another Greek word called philia. Y realmente hay otra palabra griega que se llama phileo. It's actually where we get our word Philadelphia, Y de ahí nace la palabra Filadelfia, which is defined as the city of brotherly love. que es definida como la ciudad donde hay hermandad. Philia love in Greek is really all about that kind of we're best friends love. Y el amor fileo en el griego es como decir, pues somos los mejores amigos. It's the kind of love where you're with a circle of people and you love the same things and laugh at the same Es things. la clase de amor que estás reunido con un grupo de personas y aman las mismas cosas, se ríen por las mismas cosas. It's the kind of people you want to hang out with and have parties with. La clase de personas a donde tú irías a una fiesta, And yet Jesus does not use the word philia. pero Jesús no utilizó la palabra fileo. In John 13, he uses the word agape. En Juan 13, él utiliza la palabra ágape. And this might sound strange to us, but the biggest goal that Jesus has for the church is not necessarily that we find our best friends. Y tal vez suene un poco frustrante para nosotros, pero la palabra que Jesús utiliza o lo que Jesús nos está diciendo es que no estemos buscando por un mejor amigo, It's that we look to give to anyone in need. pero que busquemos amar a cualquier persona que esté en necesidad That we surrender preference for the people we most want to hang out with. y que nos rodeemos de personas, no solamente de aquellos con los que queremos convivir. Could you imagine the church if Jesus has said we are driven along by philia love? ¿Te imaginas la clase de iglesia que seríamos si solamente fuéramos impulsados por el tipo de amor fileo? It's like with eros love, you can't imagine a church. Es como el amor eros, no te puedes imaginar ese tipo de iglesia. There would be no church if the goal was for all of us to find our best friends. No habría iglesia si nuestra meta solamente sería buscar a nuestro mejor amigo. The very first church that was put together on earth were the 12 disciples. La primera iglesia que se formó en la historia fueron los 12 discípulos. And I think we need to realize that those 12 men were not best friends. Y tenemos que darnos cuenta que esos 12 hombres no eran los mejores amigos. We tend to have this image in mind of these guys just sitting around and having fun together all the time. Tenemos esta imagen, ¿no? De que todos estos están al lado, están celebrando, están teniendo un buen tiempo juntos, se la están pasando bien. But have you ever read some of the interactions between these guys? ¿Pero realmente has leído las interacciones entre estos hombres? They got in arguments all the time. Todo el tiempo estaban peleando. And 2 or 3 different times in the New Testament, they get in arguments about who's the best disciple.
Y 2 o 3 veces están teniendo un argumento para decidir quién es el mejor discípulo. 2 of the disciples send their mom to Jesus to help decide who's the best disciple. Hasta 2 discípulos mandaron a su mamá para que fuera a hablar con Jesús y le dijera que le ayudara a decidir quién es el mejor discípulo. There was one disciple who was named Matthew. Había un discípulo llamado Mateo. And if you remember, he was a tax collector. Y si tú te acuerdas, él era un recolector de There impuestos. was another disciple named Simon. Y había otro llamado Simón. He was what's called a zealot. Y él era un celote. A zealot was someone who hated the Roman Empire. El celote odiaba al Imperio Romano. Matthew, as a tax collector, worked for the Roman Empire. Y Mateo, como un recolector de impuestos, trabajaba para el Imperio Romano. Zealots hated tax collectors. Entonces los celotes odiaban a las personas que recolectaban impuestos. In fact, they would often carry around a knife. Es más, casi siempre llevaban un cuchillo. And if there was ever a chance to overthrow Rome, they would start by killing the tax collectors. Porque si hubiera una oportunidad para que ellos pudieran derrotar a Roma, era comenzar a matar a los recolectores de impuestos. And Jesus put these 2 men in the same group. Y Jesús punió a estos hombres y los puso en el mismo grupo. This is why I say the first church would not have held together if it was a best friends kind of love. Por eso les digo que la iglesia no hubiera sobrevivido si solamente hubiera consistido en mejores amigos. But agape love is about surrendering preference. Pero el amor ágape es rendir tus preferencias It's about loving the one that you're with. y amar a la persona con la que estás. It's about loving whoever God draws into your world or you into theirs. Y amar a cualquier persona que Dios trae a tu vida o si Dios te lleva a la vida de otra persona. And God says, even if you don't have a friend, you have a brother. Y Dios dice, aun cuando no tengas un amigo, tienes un hermano. And this is the only way it works. Y esta es la única manera en la que funciona. We are a church today because the church of yesterday loved with an agape love. Nosotros somos una iglesia que existe el día de hoy porque la iglesia de ayer se amó con un amor ágape. I know why I didn't want to be a part of that group that my friend Tom was putting together. Yo sé por qué no quería ser parte de este grupo que mi amigo Tom estaba armando. Because I already had a circle of people who looked just like me. Porque yo solamente quería un grupo de amigos que ya tenía que se veían como yo. And Tom and the others who were going to be in this new group Y didn't Tom- look or think like me at all. Y Tom y los otros hombres que iban a ser parte de este grupo no pensaban ni actuaban como yo. I wanted friends. Yo buscaba amigos. But one of the things that happened to me when I started going to that group Pero una de las cosas que me pasó a mí que cuando empecé a ir a este grupo is that I found brothers es que yo encontré hermanos and that all of us had life together. y que todos nosotros vivíamos la vida juntos. It's the only way it works. Es in la the church. única manera que funciona aquí en la iglesia. And so when we say, let's love one another, Así que cuando decimos amémonos los unos a los otros, let's know what we mean. entendamos lo que significa. It means that I'm going to love you in a way where I look first to give and not get from you. Significa que yo voy a amar de esta manera en la que solamente voy a dar en lugar de estar buscando recibir de ti. And it means I'm going to love you, any of Y you. significa que voy a amarte a ti, a ti, a ti, a ti, a cualquiera de ustedes. So as we go into this new series, Así es que al entrar en esta nueva serie de mensajes, there's a question that we need to ask hay una ourselves. pregunta que debemos hacernos. Let's look at this. Vamos a ver esto. Are we willing to seek first to give rather than get in our relationships? ¿Estamos dispuestos a buscar primero a dar en lugar de recibir en nuestras relaciones? And to do this in the wake of having surrendered preference. ¿Y hacer esto cediendo a nuestra preferencia? If we say yes to this, then I want us to keep coming back in this series. Si nosotros decimos sí a esto, entonces yo quiero que ustedes regresen a esta serie. Because God will use us to bring life into this Porque world. Dios te va a usar para traer vida. For any and all in this world. Para cualquier persona que haya en este mundo. We want to look like Jesus. Right? Nosotros queremos vernos como Jesús, ¿verdad? We will never look more like Jesus than when we love this way. Nunca nos vamos a ver más parecidos a Jesús que siguiendo este mandamiento. And again, it brings life into Y the world. de una vez más, esto trae vida. It is the only way that we have had life. Es la única manera en la que nosotros hemos recibido vida. It's because Jesus came into the world not looking to get, but Es to porque give. Jesús vino a este mundo no buscando recibir, pero dar. And he did it for us, and we were a mess. Y lo hizo por nosotros, aunque nosotros estábamos hecho un desastre. And we have life through his cross. Y ahora tenemos vida a través de su cruz. This is agape love. Este es el amor ágape.